Buenas tardes, mi nombre es Katia Margarita Cuenca Duarte. El tema de estudio del día de hoy es el concepto de cultura desde el punto de vista antropológico. En el transcurso de mi presentación estaré dando respuesta a unos interrogantes para poder comprender bien la cultura desde un punto de vista antropológico. Empezaremos entonces a definir la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Bueno, desde el punto de vista antropológico, la cultura se define como un todo. ¿Por qué? Porque la cultura comprende el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y los hábitos y las habilidades que adquiere el hombre, ya sea en el seno de su familia o a través del entorno al que haga parte. Y se sabe que el hombre durante todos los tiempos ha hecho parte de una sociedad, ha sido miembro de una sociedad. Entonces, estos hábitos y habilidades definen al hombre desde el punto de vista antropológico. La siguiente pregunta: ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, la cultura desde el punto de vista antropológico estudia al hombre y sus manifestaciones de manera general. De esta manera se establecen unos principios generales para toda la humanidad. Lo anterior quiere decir que la antropología define al hombre desde el punto de vista cultural como un individuo que posee pautas de conducta que ha aprendido y que son características del grupo humano o del entorno en el que vive, de la sociedad, ya sea o la sociedad a la que hace parte o a la sociedad en la que se inserta. En el siguiente interrogante es: ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Tenemos que decir que en el año 1871 es donde aparece por primera vez un concepto antropológico que tiene que ver con la cultura, y fue por parte del señor Edward B. Taylor, y define la cultura o civilización en un sentido etnográfico amplio. El señor Taylor dice que la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera sean otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto es miembro de una sociedad. El señor Taylor entonces considera que la cultura está sujeta a un proceso de evolución lineal y que estas están compuestas por etapas bien definidas y sustancialmente idénticas, y que toda la humanidad pasa obligatoriamente por ellos, todos los pueblos, aunque a ritmos y velocidades diferentes. Entonces, aquí el punto de partida sería la cultura primitiva, caracterizada por el animismo y el horizonte mítico. Luego encontramos en los años 20 y 30 del siglo pasado el señor Franz Boas, que rectificó contraponiéndole una concepción de la cultura basada en el particularismo histórico. Entonces, a partir de aquí nace el relativismo cultural, que afirma que la pluralidad histórica es irreducible de las culturas. Con el señor Boas, la cultura recupera la historia, que obliga a enfatizar más bien en las diferencias culturales y la multiplicidad de sus imprevisibles retroeros. El señor Boas culmina el periódico fundamental de la antropología cultural a partir de aquí. Entonces se hace una elaboración del concepto de cultura, y este atraviesa por 3 fases sucesivas: la fase concreta, la fase abstracta y la fase simbólica. Estas son caracterizadas respectivamente por otros tantos conceptos claves, como son las costumbres, los modelos y los significados. A lo largo de los años 60 y 80, entonces, la cultura ha sido sometida a una cerrada crítica desconstruccionista por la llamada antropología posmoderna. Entonces, esta antropología posmoderna es representada por algunos de los propios discípulos de Geertz, como James Clifford y George Marcus, entre otros. Entonces, estos autores consideran que el concepto de cultura irremediablemente está ligado a la modernidad.
Y durante entonces los años 80 y 90, el interés de la cultura invade los estudios literarios. Entonces los estudios feministas también, las creencias de la comunicación, de la historia, de la sociología, las ciencias políticas, así. Entonces la historia se pasa de una nueva historia social a la nueva historia cultural. Entonces este frenético impulso hacia los enfoques culturales es lo que hoy se denomina como un giro cultural en las ciencias sociales. Por lo tanto, sigue vigente hasta el día de hoy, más que nunca. Entonces esta hegemonía de la concepción simbólica de la cultura, aunque algunos correctivos reflejan el impacto de la crítica desconstruccionista a la formulación original de Gretz. De modo general, entonces, la sensibilidad actual se niega a postular a priori la sistematicidad y la coherencia de las formaciones culturales y prefiere situar la cultura del lado de la agencia como cultura en acción. Dicho de otro modo, prefiere entender la cultura como un conjunto de prácticas simbólicas y dispersas y descentradas, o también en expresión de Anne Schilder como la caja de herramientas, como el repertorio simbólico de las estrategias de acción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos del conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo en un periodo determinado. La cultura entonces engloba los modos de vida, las ceremonias, el arte, las invenciones, las tecnologías, los sistemas de valores, los derechos del hombre, las tradiciones y las creencias. A través de la cultura también se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden. Cuando hablamos entonces de sociedad, esto es por su parte un conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas o consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o una civilización en un espacio de tiempo determinado. Y cuando pasamos al siguiente ítem, se nos pregunta cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Empezamos entonces diciendo que la enculturación es el proceso por el cual la persona adquiere los usos, creencias, tradiciones, entre otros, de la sociedad en la que vive. Entonces, las escrituras de algún antepasado, hoy por hoy, los medios de comunicación masiva son los medios de enculturación más modernos, por poner un ejemplo. Dentro del relativismo cultural, entonces, es la opinión de que todas las creencias, costumbres y éticas son relativas al individuo en su contexto social. En este contexto del bien y del mal son específicos de la cultura. Por ejemplo, lo que se considera moral en una sociedad puede ser considerada inmoral en otra. Y puesto que ninguna norma universal de la moralidad existe, nadie tiene derecho a juzgar las costumbres de la otra sociedad. Cuando hablamos de etnocentrismo, dice que se refiere a la actitud del grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Y espero que con esta pequeña intervención haya quedado claro lo que es el concepto de cultura a través del ámbito antropológico. Agradezco al profesor por su asignación de este trabajo y a los compañeros que puedan observar esta intervención y puedan dar su propio punto de vista. Buenas tardes.